Yo he entrado en lo académico en mi parte madura de la vida. Durante largo tiempo estaba en primera línea de trabajo de municipios. Dos, una ciudad intermedia de Cataluña, que es la capital rural del territorio, Lérida, Lleida, y en Barcelona, donde, claro, ser director de la gran ciudad cuando se hacen los Juegos Olímpicos y cuando, o sea, por eso el currículum es un poco confuso, director de Lleida, director de Barcelona, director de Lleida, fui y volví. Y cuando volví, en el año 91, justo antes de los Juegos Olímpicos, en Lleida me di cuenta que habíamos preparado bien superar los grandes déficits urbanos. En otros contextos, hoy no me alargaré por aquí, he explicado lo que no podéis creer, que las ciudades de la España postfranquista, especialmente las que no eran grandes, eran ciudades tercermundistas en los años 80. Si alguien viajó a la España de aquellos años puede. Y darle a una ciudad pavimentos, árboles, que se cumplieran los planes y etcétera, es un periodo largo de 20 años, desde primeros de los 80 a finales de los 90. En medio vuelvo a Lleida y le pido a mi político: déjame dedicar mi tiempo libre y usar la Secretaría Municipal, la infraestructura. O sea, no piensen en el, estoy hablando 94-96, no piensen en Internet, piensen en fax, teléfono, cartas formales, dos secretarias, una que hablaba francés perfectamente, y vamos a intentar que se reconozcan mejor en todo el mundo, exactamente el año 95, a punto del 96, que se reconozcan mejor en todo el mundo las ciudades intermedias. ¿A quién le proponemos desde Lleida, una ciudad pues invisible con muchas intermedias, reflexionar sobre esto? E intentamos lo siguiente. En el 96 hubo la segunda cumbre mundial del hábitat. La primera había sido en 1976 en Toronto, no, en Vancouver, Canadá, y la segunda en 1996 fue en Istambul. Claro, Lleida, un director de urbanismo, que lo ha sido de Barcelona, yo podía llamar al Ministerio de Madrid, y se ponían, porque yo era el ex de Barcelona, no porque fuera de Lleida, y decir, ¿y por qué no vamos a Estambul y hablamos de las ciudades que no son solo las grandes? No pude. Esta, no frustración, sino observación de que esto era así. En Istambul se habló mucho de las ciudades, pero perdonen que sea exagerado, hablaron poco las ciudades. Bien, no me extraña, Naciones Unidas es una institución que ha ido cambiando, pero en el 96 era una institución que se componía de estados nacionales, no de ciudades. Y en el 96, esto era julio del 96 en Istambul, en la Cumbre Mundial del Hábitat 2, y en ese mismo mes de julio en Barcelona tenía el Congreso Mundial de la UIA, ahí. Que hablábamos, Marcelo, antes de que resultó muy bien, pero empezó muy mal. Bueno, entonces, en ese congreso yo dije, ¿y por qué no le propongo a la UIA, Unión Internacional de Arquitectos, trabajar con las ciudades intermedias? Solo tenía en contra que nunca la Unión Internacional de Arquitectos había trabajado sobre urbanismo. Hablemos claro, No. Arquitectura y deporte, arquitectura y salud, etcétera, etcétera, arquitectura y niños, pero ciudades, no. De hecho, en el espacio internacional, aún hoy en día, ISOCARP, International Society, City and Regional Planners, le ocupa el espacio en el ámbito internacional de hablar sobre ciudades, sobre planning. Bueno, entonces yo lo tenía mal por ahí en la UIA, pero tenía a favor dos cosas. El congreso era en Barcelona
Y yo era el recién salido director. De hecho, pasó que en el Congreso Maragall dijo «como yo», y entonces los 1000 o 3000 que había allí me buscaron porque, entiendes, era como un reconocimiento. Y el segundo es que el presidente de la UIA del Congreso de Barcelona se llamaba, lo digo en catalán, Jaume Duró Pifarré, era de mi ciudad, y con él había una cordialidad que hoy es amistad. Y él dijo en la asamblea: propongo que haya un programa sobre ciudades intermedias. Les confieso que en 1996, cuando empezamos, luego iré hablando de todo esto, así no lo explicaré en detalle si alguien quiere ver el guión, pero vuelvan a lo constitutivo de lo que les quiero comunicar. Repito la frase, en 1996, cuando empezamos a hablar de ciudades intermedias, no sabíamos muy bien de qué hablábamos. Y ya empiezo a hablar en plural. Me falta aquí Carmen Bellet, la geógrafa joven, apasionada, brillante en su tesis doctoral de geografía urbana, que me decía: pues De Matteis, que es un geógrafo italiano-francés, ha roto la jerarquía de las ciudades. Esto de grande, pequeño y mediano es una tontería. El mundo ya no es así. Redes, territorios. Él usaba una palabra de las ciudades, están en un milieu. Milieu es una palabra preciosa francesa porque por un lado quiere decir medio, físico, pero por otro lado quiere decir en medio de todo aquello. Estar ahí, de la cultura, de la tradición, de los paisajes diferentes. Ya lo ha roto De Matteis, ¿entendéis? Y Carmen me abría como una información científica cultural que materializaba poco la definición, pero que rompía la jerarquía o la mirada estática sobre las ciudades. ¡Pum! Un salto. Mi ilusión ha sido, con ella, construir conocimiento sobre esto y compartirlo. Y se ha logrado. No somos ni los últimos ni los mejores, hay mucho por hacer en esta línea. La otra ilusión era a ver si impregnamos a la cultura de una institución de los arquitectos que no solo la ciudad por ser intermedia, sino las escalas intermedias de vida son muy espacialmente cercanas al proyecto y por tanto es trabajo fácil, para los arquitectos. Miren que hablo con propiedad, no hablo de los urbanistas, porque algunos somos arquitectos urbanistas, que no es lo mismo que ser planner o urbanista sociológico o urbanista geógrafo, todos estos también los he tratado, y la espacialidad está más en el campo de esta sala que en otras salas, comprenden. Esto yo lo sabía por experiencia. Carmen abría el árbol de reflexión con una aportación teórica más brillante que la mía. Y empezamos. Y la UIA aceptó porque el ex de Barcelona, y el Duró, el presidente, ha dicho que adelante, y empezamos a intentar construir el conocimiento sobre ciudades intermedias del mundo mediante, y esta es una anécdota que quiero explicar, mediante, la UIA está en todos los países, si en el mundo hay 196 hoy países reconocidos por Naciones Unidas y 6 no reconocidos, están 112 secciones nacionales, le llaman así. Les enviamos una carta, no un mail, una carta, un fax. Y esto quería decir que llenar estos secretarios del ayuntamiento en horas compatibles con Asia o en horas compatibles con África, empezaban a enviar fax y paralelamente, además del fax, una carta física a todas las secciones de la UIA del mundo diciendo: si hay alguien o designen a alguien arquitecto que quiera colaborar, ayúdennos, vamos a recoger información, a ver qué viene aquí. Esperen.
vamos a recoger información, repito, no me haré pesado académico matrices. Vuelvo a lo que estaba diciendo. Vamos a lanzar, ¿no?, la red, pescaremos colaboradores, empezaremos, porque imagínense desde Lleida ver muchas ciudades en todo el mundo. Enviamos 102 cartas seguras, que no rebotaron la física y los fax corrieron, ¿no? Y ahora les reto, si alguien lo acierta, le regalaré una piedra. ¿Cuántos respondieron de 102? No pueden acertar, Uno y dos. Los alemanes, lógico. Bundrack. Dijeron, este programa es interesante, sí, lo vamos a publicar en la revista y si alguien reacciona te diremos algo. Y luego respondieron los polacos que dijeron, en la ciudad no sé qué está el Wojciech de turno, este arquitecto le podría interesar. Carta y fax al Wojciech de turno de Polonia. Pero Carmen y yo nos quedamos acojonaditos, esto ya era finales del 96, y dijimos, ¿cómo desde Lleida vamos a ver y comparar en ciudades de todo el mundo? Vamos a enviar. Carmen y Enar, hay dos Carmens, Carmen la geógrafa, Carmen la secretaria que había estudiado en los liceos de Francia, era emigrante republicana, su familia, y hablaba francés perfectamente. O sea, si llamaba a un africano, yo también podía responder en francés, pero ella respondía muy bien. Enar y Carmen, vamos a hacer otra sesión de 2 o 3 tardes de fax y de correos, 102 cartas más, y ahora ya nos regalaré una piedra. ¿Cuántos respondieron de 102? 2. ¿Quién fue el primero en volver a responder? Les he dado una pista. Los alemanes, que dijeron, lo hemos publicado en la revista y no ha respondido nadie, no nos interesa. Y respondieron los lituanos, no los polacos. En Lituania hay una ciudad donde un arquitecto, esto que está metido allí, puede interesarle. Escribimos al lituano y hubo silencio. Navidad, el año siguiente, y entonces dijimos, Carmen, nos hemos de espabilar. ¿Y qué vamos a hacer? Pues que yo me cojo el tren y me voy a París y me voy a la UNESCO. No éramos cátedra UNESCO, Llamaré allí y había 2 arquitectos en todo el... Perdón, hay algunos arquitectos más en la sección de Patrimonio Mundial, la World Heritage, ¿no? Pero en Ciencias Sociales, Educación Superior, todo lo demás, 2. La señora Brigitte Collin, francesa, y el señor Germán Solinís, de Guadalajara, México. Ella le gustó rápidamente, pero a Germán más. Y entonces yo le dije, ¿qué nos pides? Que digas en la India a alguien, que digas en Marruecos a alguien, empiezo por el de Marruecos. Al de Marruecos le llamé, porque entonces ya era Carmen, llamemos a Marruecos, llamemos a la India, y empezábamos a usar el teléfono, horas y horas de trabajo extra de esas 2 mujeres, y la Carmen Bellet construyendo la encuesta CIMES. Les enviáramos la encuesta, tradúcela al inglés, tradúcela al francés, bueno. Y en Marruecos, por ejemplo, el señor Said Mouline, que acabó siendo director general del país de urbanismo, dijo, yo me pillas en la cama porque me he roto la pierna, pero hay una chica que se llama Salima Hussein, que está en Nador, que a verás, y otra que se llama Leila Haddawi, que está en Essaouira, y entonces, boom, directo a la Salima, directo. Y este es un trabajo que no os podéis creer lo pesadito que es, pero lo gratificante que es. Y se empezó a construir con la encuesta CIMES conocimiento sobre 176 ciudades de todo el mundo. En la UIA, luego verán los libros, en 3 años 69. Esto quiere decir lo siguiente, que Cristina Sardá de Neuquén, Patagonia, había rellenado la encuesta CIMES bien, que otra mujer que también es de origen argentino,
Esther Monasterio, en Murcia, España, que había emigrado después de toda la crisis de los 90. Esther, bueno, su marido, del proceso, el marido. Esther tomó Murcia, llamó al Colegio de Arquitectos, organizó una comisión y nos enviaron 6 cajas, no una encuesta CIMES. O sea, hay todo un material que guardamos, muy rico, que permitía comparar ciudades de todo el mundo con algunos datos claramente comparables. Esto empezó a procesarse del siguiente modo: leamos, saquemos conclusiones, editemos tanto la información sintetizada como pautas de lo que es la definición de intermedias y qué se puede hacer en ellas. Lo traducimos al inglés y al francés, lo volvemos a enviar, el fax, las cartas, y responded, criticad, y hay varios libros producidos así. En el seno, ahí a la derecha, de la Unión Internacional de Arquitectos. Así se construyó, bueno, de hecho, con la UIA se publicaron los 2 libros nucleares, donde empezamos a decir, no es el tamaño de población lo que jerarquiza el carácter de una ciudad. De Matéis decías el milieu, la red de ciudades, otras cosas. Son una serie de funciones de intermediación que la ciudad presta relaciones y servicios públicos y privados en un territorio con otras ciudades más amplias. Es una definición cierta, demasiado inoperante. Perdonen que me autocritique, pero es cierta. No será, fíjense, hasta el 2016 que nuestro esfuerzo llegó a hacer un censo de las 9.000 aproximadamente ciudades de más de 50.000 habitantes del mundo. En este recorrido habita 3, Quito, Ecuador, y ahí presentamos el censo. Les iré llevando hacia ahí, viendo esta información, pero quiero decir que en este largo recorrido el gran honor y el gran homenaje es para una mujer joven geógrafa. Yo también he ayudado, que es el trabajo ENRED ha producido, ahora hay más, habríamos de poner muchos puntos más en África, muchos puntos más en África y en otros sitios, pocos en el norte. ¿Y Estados Unidos no responden? Pues yo hablé con los county de Phoenix y de Arizona, etcétera, y con varios lugares, y al final no respondían. Y dije, pues que les den, vamos al sur. Quiero que lo vean, es un enfoque hacia el sur. Hay más puntos en el mapa, este es un mapa ya anticuado. De hecho es 96-2008, en que abajo la UNESCO dice, ustedes pueden, son una cátedra UNESCO. Una cátedra UNESCO, no sé si sabéis, hay en la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, una cátedra UNESCO es el secretariado o la dirección general de UNESCO París, Agencia de Naciones Unidas sobre la Educación y las Ciencias. Escoge en una universidad una línea de trabajo que no esté claramente pautada en las líneas o carreras académicas o en el currículum académico existente, con la condición de que transfiera y trabaje en red en el mundo. Que no, pero en este camino, repito que Carmen ha generado la cátedra, 12 libros y 18 artículos científicos. Para mí es impresionante la capacidad de esa mujercita, y yo también, claro, he retocado, he colaborado y he aprendido al lado de ella, pero yo, paralelamente a esto, me salía mi formación de arquitecto, aunque soy un urbanista que estudió arquitectura en la especialidad de urbanismo, y pensé, no solo hemos de publicar información y conocimiento y definición y pautas,
perfiles y pautas de este tipo de ciudades, sino que hemos de generar un tipo de planificación inclusiva, fácil de hacer, low cost. El mundo del sur no tiene planes urbanos, y justo al crear cátedra en la UIA, pero en la cátedra, no hablaré mucho de esto hoy, los del máster ya me habéis oído, generamos el concepto de plan base, que es un tipo de plan muy ágil que ha servido para acercarse más al conocimiento de estas ciudades, porque una cosa es comparar datos y otra cosa es ver la forma física. Vamos a ver los datos de San Marcos de la Sierra, San Marcos Sierra, son muchísimo menos importantes que la forma espacial de ese lugar y que el estilo de vida, y que hay una división entre paisanos y los bienvenidos, no sé si bienvenidos o no, ¿entendéis? Todo esto. Y en otros lugares hay otras componentes culturales, y eso, haciendo plan con ellos, se aprende. En esta trayectoria de los últimos 10 años largos, hemos hecho con plan base 303 diferentes en todo el mundo. No cuento los últimos másters, no cuento los del máster de Barcelona, los del máster de Piura en Ecuador, hay en Perú, el máster de Ecuador, ¿entiendes? Hay 360 y pico, no repetidos, de ciudades, y suponen además, porque no es un método para decir que bien se planifica, sino para hacer cursos de trabajo sobre el terreno, en algunos casos con otras instituciones, os llevaré ahí, porque dijimos, empujemos a la ONU Habitat, la Agencia del Hábitat que se preocupe de las ciudades intermedias, y empujemos a la única asociación mundial de alcaldes y ciudades que se llama en inglés United Cities Local Governments, que está en Barcelona. Y con ellos, y con UNESCO, durante estos 10 años hemos hecho 45 cursos de plan base, que supone sentarse en un taller máximo 3 días, tener como participantes profesionales de la ciudad, mayoritariamente arquitectos, pero también algún alcalde. Me he encontrado, por ejemplo, haré algún ejemplo, algún ejemplo con dinero. El Ayuntamiento de Barcelona pagó un curso para que 13 ciudades del norte de Mozambique hicieran plan base en curso, 45 cursos, y ahí hubieron 3 alcaldes y 10 ciudades más con los técnicos. Se sentaron, hicimos curso con los profesores, siempre en una universidad concreta de allí, y se levantan del curso con un esquema de plan base de Nacala, que es el puerto del norte de Mozambique, ¿entienden? O de las otras. Esto es el ejemplo de Mozambique, dinero, está publicado, digital, un librito, dinero del Ayuntamiento de Barcelona. Sin dinero, en Angola, un gobernador del sur dice 20 para aquí, que vamos a hacer un curso, y llama a los alcaldes y les dice, al curso, les ordena, 5. De los 5 viene una mujer alcaldesa que tengo claro que se quedará. Viene un alcalde veterano que me dice, oye, profesor, que yo tengo mucho trabajo y te escucho en la conferencia y luego me voy. Se quedó 3 días. Y con 6 ciudades del sur de Angola, perdonen, este es el contexto africano donde el portugués yo lo tarareo un poco y el catalán se parece, y al guión, a los números, 45 cursos, 1.587 arquitectos o profesionales de la ciudad, unos cuantos políticos, de los cuales el 30 y pico %, más de la tercera parte, en África. Yo he hecho un esfuerzo muy grande en África. Es decir, el conocimiento producido en red, software libre, todo publicado gratis, y el método plan base, software libre, usándolo como
instrumento de formación o de realización de plan base, nos ha acercado a una esfera que puedo hablar mucho de ciudades intermedias, incluso habiendo pateado, pues lógicamente, América Latina y Europa, pero también África. Tenemos 69 planes base de ciudades africanas. Y esto me da, por ejemplo, morfología, que hoy hablaba de esto, una facilidad comparativa. Creo que hay pendiente análisis de tipo académico y profesional sobre las formas de urbanización que son las convencionales de las ciudades consolidadas, sean europeas, americanas, rusas o turcas, y son diferentes, que ustedes tienen, allí tienen, algunas se parecen mucho y que hay un cambio muy amplio. Les estoy llevando a lo científico, pero voy a pasar inmediatamente a decir que todas se parecen en que las distancias de vida en el interior de esos espacios, que son morfológicamente y culturalmente tan diferentes, son de escala humana. Y esto, que es medible, que es espacial, es físico, es de arquitecto. El arquitecto puede arquitecta, no sé cómo queréis llamarle, se puede comprometer claramente con eso. Y en el mundo hay unos 150.000 núcleos urbanos de 10.000 habitantes, nadie ha contado por debajo. Imagínase si hay trabajo para arquitectos. Hay 8.423 ciudades entre 1.050.000 que pueden llamarse Junín o que pueden llamarse Lleida en el mundo, muy importantes, y solo hay 503 de más de 1 millón. Hay una gama de 9.000, yo creo que de 20.000 habitantes hay 30.000 y creo que de 10.000, porque lo dice François Morricone Abrar, un geógrafo, hay 150.000, y en Argentina yo les digo que hay 2.000 núcleos urbanos de más de 1.000 habitantes y el PET, abrid el Plan Estratégico Territorial del país y veréis una buena información, y esto nos lleva a las pequeñas, ¿no? Y nos lleva a las pequeñas que de un modo de escala física similar, pero de un modo funcional más híbrido, relacionan espacio urbano y rural en la forma física y en las relaciones funcionales. Y de todo eso, honestamente, por ejemplo, ONU Habitat, Urban Linkage, Urban Rural Linkage, muy bonito, mucho rollo en inglés, no dicen nada concreto. Y yo me empiezo a enfadar, porque el mundo que se juega la oportunidad de una calidad de vida mejor, pero de un desarrollo económico mejor, no guiado por los intereses capitalistas hegemónicos, no está en la escala grande, está en la intermedia, mediana y pequeña. ¿Entendéis? El mundo que los urbanistas reciben una información cultural, académica, mediática sobre todo, es una sarta de argumentos lanzados desde las grandes ciudades que ojalá les sirvieran, pero que no sirven directamente a las ciudades intermedias, medianas y pequeñas. Por ejemplo, claro que pueden decir la ciudad de los 15 minutos y se quedan y publican documentos muy brillantes, pero las ciudades estas pequeñas no son de 15 minutos, son de 30 o de 45, pero ya lo son peatonales. Lo que no tendrán es la intensidad de funciones privadas o públicas que el capital privado y la inversión pública generan en una gran ciudad. ¿Lo ven? Es como lanzar un eslogan que parece bonito. Yo lo he oído en Quito y les garantizo que algunos barrios de Quito no son de 15 minutos. ¿Comprenden? Entonces, me he equivocado. Este no es el eslogan principal. Hay otros eslóganes que atontan a las profesiones, atontan más a los políticos, ¿no?, para que
se entienda mejor el potencial local, y esto no es automático, porque lo que no es grande, es más intermedio, más mediano, más pequeño. Bueno, América y el Mediterráneo, América Latina, hay más, ¿eh? Llegó un momento, perdonen, que Carmen y yo nos empezamos a espantar cuando no solo llegaban encuestas pedidas, sino que un sueco de Malmö nos envió la encuesta. Hostia, ¿y este de dónde llega? Un chino que no lo he visto nunca, ni se le envió otra encuesta de China, y cuando empezó esto dijeron, a ver si nos vamos a atragantar y no vamos a poder... No hemos jugado a aumentar esta información, y vuelvo a lo que intentaba decir. Perdonen que lo haga así, porque si les llevo por la pantalla me haré demasiado largo, demasiado pesado, y quiero decir cosas centrales. Miren que puede surgir de criterios funcionales, relacionales del concepto de ciudad intermedia. No les venderé todo lo que hemos editado. Me pondré a autocriticar donde no hemos ido suficiente lejos. Y algo es más académico, o más científico, más cultural, más político. Y diré donde sí hemos apretado para que, sobre todo el sector de la espacialidad de este gran espacio urbano del mundo, los arquitectos tienen protagonismo. En esto segundo hablaré con mayor tranquilidad, en lo primero me autocriticaré, ¿vale? ¿Vale? Sigo. Tal vez el único dibujito en este rollo de definición, que es esto de ¿qué es intermediar? ¿Entienden? Pues ahora voy a teorizar para criticarme. Superamos la talla, la jerarquía del análisis conceptual de grande, mediano y pequeño, paraliza el ampliar el paradigma de conocimiento de lo que está aquí y de lo que está aquí. Intermediar, la Real Academia de la Lengua Española dice es estar entre dos. Mal, porque es verdad que es estar entre dos, pero esto es de talla o de posición. Y la señora, ¿cómo se llama?, la gran lingüista que hizo ella sola otro diccionario de español, dice intermediar es estar entre dos y la acción de intermediar. Brillante, mujer había de ser, lo digo, perdón, no soy no hago feminismo barato, hago humanismo. Y entonces, ¿qué es relacionar cosas? ¿Qué funciones relacionan? ¿Cómo la espacialidad relaciona? Y ahí hemos avanzado, pero no suficientemente. Entender, y ahora haré dos conceptos, uno filosófico y otro biológico. El biológico, más fácil. Entender que intercambiar, simbiotizar las cosas, y por tanto entender la parte urbana de la ciudad no separada, sino simbióticamente integrada con un espacio ecosistémico, territorial, es un reto tremendo. Y esto, hay gente que ha dicho, leímos mal a Darwin, hoy le he citado, Lynn Margulis. A mí me lo dijo un agricultor. Leamos a Lynn Margulis, me quedé sorprendido, no la había leído nunca. Esta señora dice, es una bióloga que murió, de Harvard, le hacía sombra a su marido, pero ella es la mejor bióloga moderna que dijo, hemos leído mal la evolución porque se transforma más el mundo y evoluciona más por simbiosis que por selección de especies. Ecosimbiosis. ¿Lo ven? Entonces, la mezcla de espacialidad, geografía, química,
multiculturalidad urbana-rural está en el linkage, bonito, el inglés, pero nos marca como una idea de separación de ambos núcleos, que es la que nosotros expresábamos. Y no estamos hablando de esto, estamos hablando de simbiosis. ¿Lo ven? Esto es una reflexión de carácter biológico que critica profundamente, y lo difícil es, y esto académicamente, profesionalmente, cómo se traduce en reglas de trabajo para hacerlo permeable a la planificación, a la gestión y a la política. Ya no me dejo la política para los jóvenes, pero no renuncio a decir algo en lo otro. Esta es una parte del concepto estrictamente de intermediar en sentido ecoambiental, ecosimbiótico, lo filosófico. El mundo, derivado de un capitalismo y de una industrialización abusiva que está produciendo efectos sobre el planeta, tiene efectos sobre la cultura que tenemos en la cabeza cada uno de nosotros. Queremos que el mundo, Hermann Rosa es un filósofo alemán, queremos que el mundo esté a nuestra disposición. Y hay cosas indisponibles en el mundo. Pone el ejemplo de la nube. No os meto el rollo. Leed el libro, pues es precioso. Pero voy un poco más allá. Él dice, la actitud de disponibilidad del mundo transforma la relación humana con el mundo en una actitud agresiva. Y solo hay la oportunidad de salir de ahí si se produce una atención efectiva, querida, lenta o rápida, depende de lo que estás observando, que genere contigo resonancia. Y esto les garantizo que quiere decir que si no vas mirando, paseando, estudiando, documentándote, llevando información de un lugar y hay un momento que el lugar te responde. Esto además no crean que sea como lo otro, la actitud agresiva de disponer del mundo es forzada, forzosa. Esto es más fecundo, es una felicidad que aparece en determinados momentos. El día que yo vi en mi ciudad que el río no llevaba agua porque se le llevaba un canal hidroeléctrico, pude pensar que el parque había de funcionar como canal porque no tenía agua. Esto es resonancia. No apareció de repente. Pero como decía Picasso, no crean que la inspiración cae del cielo divino, que te coja trabajando, decía Picasso. Si te cae la inspiración encima y no trabajas. Estoy hablando como, a ver si me lo transmito bien, la gran felicidad que se produce por resonancia, Hermann Rosa, cuando entiendes mejor un lugar y lo que puedes describir, que es el primer paso de proponer, plan, proyecto, es más adecuado para allí. ¿Entendéis? Esto es ir más allá de un concepto de intermediación definido, con mucho rollo bien hecho, pero que no da pautas de moverse profesionalmente más allá de lo que hacemos. En el primer tema ambiental hay más, que es lo social y más allá, lo social no separado, lo social, lo cultural, red de ciudades, intercambio de funciones, etcétera, gobernanza territorial. Y aquí voy a decir algo que tengo claro. Aglomeración no es intermediación. E intermediación es más rico que aglomeración. En el otro, en aglomeración, hay más negocio. Y le interesará a quien quiere disponer del mundo
no para cuidarlo, sino para explotarlo. Intermediación no es aglomeración, pero intermediación no solo es un paradigma académicamente bien definido, sino que hemos de intentar que se produzca esta resonancia, este entender un lugar concreto que permite, en mi caso, pongo un ejemplo, no tengo muchos más, o sea, siento autocríticamente reconocer que ojalá hubiera tenido en momentos de trabajo público, de dirección, capacidad de... Esta idea, estas dos ideas autocríticas, no requieren sentarse y decir volvamos a pensarlo todo. Mi consejo es acerquémonos más. Y eso, yo ya tengo una edad que empiezo a entender que no me podré acercar tanto más y han de acercarse ellos. Señalo a exalumnos míos, ¿no? Hay que acercarse más porque el compromiso profesional, no hablo de sacrificio, no hablo de harakiri, hablo de felicidad. La resonancia que se produce un día entendiendo la solución para el sistema de las acequias de San Marcos Sierra, bueno, es un regalo tremendo, ¿no? En la vida hay placeres caros y placeres estupendamente gratificantes, son estos, ¿no? Acercarse más porque esto permitirá usar el impacto o la afluencia de una idea filosófica de casi, perdonen, si esto es ecología, esto ecologia. ¿Entendéis? El eco lógico, resonante del lugar que te enseña. Perdonen el rollo, voy a avanzar un poco más. El mundo no es uniforme, empezamos a mirar la cantidad de ciudades, siempre se iluminan las grandes, pero luego viene que la geografía no es plana, como dijo algún tonto americano, pero es que no es plana, pero además es muy diversa. Miren plantas de las 100 y pico, 30 y pico. Ven Neuquén, marcado Neuquén, porque está aquí. Estos son plantas de ciudades intermedias, está Asunción del Paraguay, está Nador, etcétera, no tienen nombres. Vamos a ver, en las escalas intermedias y pequeñas hay una profunda diversidad morfológica. Cuidado que los argentinos me miráis con reojo, porque aquí hay una cierta estandarización formal en la llanura, las cuadrículas, pero os reto a que os acerquéis. Y veréis que San Cristóbal no se parece a Santa Rosa. Están en la Pampa, Cuando te acercas, y yo no las he visitado nunca, pero esa mujer hizo un plan base de San Cristóbal y hay otra que alguien me ha citado, que es Betiana Berger, que lo hizo de Santa Rosa, y entonces les garantizo que hay una diversidad espacial que tiene que ver con la diversidad del color y la granulometría de la Tierra, con la pendiente de los lugares, si corre el agua más rápido o no, si tenemos o no. En Santa Rosa la han de bombear desde muy lejos, en San Cristóbal no lo sé, pero tiene que ver también con la idiosincrasia de la forma cultural de estar ahí, que tiene que ver con las personas, y todo esto es un complejo de información que nutre diversidad, no es diferenciación. Diferenciación es agresivo, es la disposición del mundo por la racionalidad. Diversidad es entender la diferencia. Creo que no lo llevo en esta presentación. Bueno, si bajamos a 10.000, François Morricone Ebrard. Si bajamos a los grandes territorios y decimos ¿qué está cerca de ciudades de 50.000? El mapa de abajo. Miren África arriba y abajo.
Yo he hecho el plan base de Lichinga y no se ve la luz arriba porque no tienen luz pública. Bien, si no hay luna, no ves nada. Y hay ratos que apagan la luz eléctrica. Y me pasó que cuando llegamos a Lichinga con Montse Gibert, una arquitecta catalana, no había luna, nos metieron en una casa, no había luz y yo no podía llegar a la cama. ¿Entendéis? Pero Lichinga tiene otras cosas muy sugerentes. Diversidad, he dicho, no es diferenciación. El señor que clasificó las especies del mundo, Populus alba, Populus nigra, álamo blanco, se llama Linneo. Yo tenía una esposa bióloga y me enseñó muchas cosas. Por ejemplo, le dije, ¿quién es Lynn Margulis? Me empezó a hablar de... Fuimos a ver la tumba de Linneo, que está en Uppsala, y cuando yo vi el epitafio, como a mí me enseñaron francés y latín en la escuela, lo leí en latín, y dice omniam mirarie etiam trictissima. Aprecia al máximo el mínimo detalle. Esto no es diferenciar, es captar, resonar con un lugar, la calidad de ese lugar. No solo son profundamente diversas, sino que iluminan. Si pusiéramos las de 10.000 ya sería tremendo. Miren, por ejemplo, la India, está toda encendida por las de 50.000. En la India, el François Morricone Ebrard, que es un loco que dice, yo haré el plano mundial de todas las de 10.000. En la India me dijo, Josep, ya he calculado que hay un poco más de 10.000 de 10.000. Bueno, ahora hablemos de la India. Es un país más rural que urbano. La población urbana puede ser, digo, el 40%, nos quedamos ahí, más o menos. De 1.100 millones, el 40% son 440 millones urbanos. 10.000 núcleos de 10.000 donde hay una vaca que la respetan, hay un puente para cruzar el río al otro lado, hay algo hindú o musulmán o lo que sea, hay un mercadillo, puede haber un puesto de salud, hay un policía, seguro, ¿entendéis? Estas cosas. Hay, no sé si una ferretería o alguien que pica y hace de taller de algo, no son verdaderamente intermedias potentes, son pobres, pero hay 10.000 de 10.000. ¿Cuántos habitantes hay ahí? 100 millones. En el estudio comparativo de tantas ciudades se pregunta en la encuesta CIMES, alrededor de esta ciudad, ¿cuántos entran cada día y salen? De los rurales, de alrededor o de los territoriales. El promedio de ciudades más europeas que de la India dijo 1,5. Por cada uno que hay dentro hay 1,5 de fuera que entra y sale. ¿Me permiten que en la India yo solo diga que son 2? En un mundo rural como la India son más de 2. Son más de 2. Déjenme decir que son 3. 100 más 300 son 400. Las ciudades pequeñas de la India mueven los servicios y en la vida de tanta población como toda la población urbana de Mumbai, de Delhi, de todo esto. ¿Lo ven? Y esto no se ve. Entonces, no solo son muy diversas, no solo relacionan los territorios del mundo y le dan más o menos servicios o productividad, sino que son determinantes en la vida urbana rural. En San Marcos, Sierra, se hace agricultura dentro de lo que es un espacio urbanizado. He sido educado, no he dicho urbanizado, porque no está urbanizado. En Lichinga, la ciudad que yo he trabajado, el censo oficial dice que son 140.000. Los datos que yo busqué en el ministerio y en internet, alguien me decía que son 170.000. ¿Qué pasa? Faltan 30.000 sobre 40.000
Y están ahí detrás, ¿eh? Hay diapositivas de Lichinga, pero no os cansaré, no os explicaré Lichinga. Intenté entender dónde estaban. Y están en los riachuelos, cinco riachuelos que corren por el... Hay 30.000 personas que no son ilegales, como diría un latinoamericano. Que no son informales, me he equivocado. No son informales, son ilegales. Como han ocupado tierra que nadie les ha autorizado y la tierra es del Estado, está todo nacionalizado el suelo, no tienen derecho ni de voto, ¿entienden? No aparecen en el censo de la ciudad. ¿Y de qué viven? ¿Por qué están aquí? Malita, al gestor municipal, que me decía, al profesor, no me llama Josep, no hablemos de esto. Vente aparte conmigo que te explicaré la historia, porque si no aquí se va a poner nervioso todo el mundo, porque yo insistía, quiero ver los ríos, estaban ahí. Entonces no están en el censo, no les dejan votar. ¿De qué viven? Van a hacer la agricultura natural que se llama machamba, el huerto en las laderas de alrededor. O sea, son rurales totales, pero ¿por qué viven ahí en el río? Porque hay agua. Por cierto, contaminada, pero que hay agua. Y porque cerca hay una escuelita y no muy tan cerca hay un hospital. O sea, viven en la ciudad porque están al lado de los servicios de las crianzas, los críos, pero porque está el hospital. Pero son rurales. Fíjense ahí qué mixticidad más bestia entre lo urbano y rural. Nada de linkage. Nada de linkage. El inglés no me sirve. Hay una simbiosis, hay otra dimensión. Bueno, hablar de esto es hablar de una dimensión universal. Son muchas, las millonarias del mundo tienen el 41% de la población urbana, en el otro lado hay 60%, por cada uno que vive en Buenos Aires hay 1,5 que viven intermedias, medianas o pequeñas. También en Argentina, que quede claro, porque el rollo de Buenos Aires, de que todo está en Buenos Aires, no es verdad. Primero, porque no suman tanto, y segundo, porque no tienen nada que ver los de Moreno o la periferia de La Matanza con los de Capital. Y tercero, porque no pueden ir cada día si no se arruinan económicamente. Hoy hablamos comiendo del gasto brutal que han de hacer. Y voy a decir más, porque la periferia del Gran Buenos Aires, no todos se mueven cada día, se mueve la población activa, que no llega al 40%. Por tanto, en esta periferia del Gran hay un 60% que se llaman niño, niña, mujer, abuelo, desempleado, que no van a Capital, están ahí. Lo ven, y por tanto ahí hay hay toda una comunicación unitaria del volumen de todo aquello que tiene que ver con disponer del mundo, disponer de la aglomeración para generar mercados de consumo más eficientes que les interesan a determinados intereses económicos, que son pocos y ricos además. Y lo grave es que contaminen los conceptos teóricos del urbanismo con esto. Es una dimensión universal porque son 1,5 veces más de población que las grandes. Es universal porque están en todos los rincones del mundo, y en todos los rincones del mundo no hay ciudades grandes. Y es una dimensión universal porque intermediar, estar entre lo rural y lo urbano, negociar, intercambiar, no sé, casarse, morirse, todo esto, toda esta tejido de la vida, esto es universal. No acumularse, consumirse consumiendo. Me duele además que digan que la gran economía la producen las grandes ciudades y no le descuentan a ese producto interior urbano la congestión. Reto que a las grandes ciudades del mundo si les descontaran los costes de congestión, pero en el otro lado, Marcelo, tú, yo,
que vamos andando a la universidad no nos suman a Córdoba y a Lleida el efecto de no contaminar, de no tener, yo no tengo que ir al psicólogo por tener estrés de ir conduciendo. En cambio, mi amigo de Barcelona, que coge el coche para ir a trabajar, se pone muy nervioso, ha de ir al masajista y al psicólogo, y además si le da un golpe con el coche a otro, aumenta el PIB. Porque, ¿entiendes? Reparar el coche, la grúa, todo esto suma en el PIB, pero lo que tú haces y lo que yo hago, que no genera contaminación, que no suma, no, ¿entiendes? Si a las ciudades intermedias, medianas y pequeñas le sumaran el valor añadido de la no externalización de costos ambientales y sociales y médicos y de salud, los PIBs, déjenme decir que se comparen al peso poblacional, pues 1,5 veces más. ¿Entiendes? Hay todo un rollo que me duele mucho y ahora ya me he hecho mayor y digo, les estoy hablando de anticapitalismo no para quedarme feliz de hablar de anticapitalismo, sino para construir alternativas de desarrollo que sean mejores. Y no he hablado de revolución. No soy Pol Pot, no digo cerremos las grandes y los llevamos al campo. No. Mejorémoslas también, porque se pueden mejorar si usan ventajas de la escala intermedia de las otras ciudades. Todo el mundo lo tiene claro, el barrio, la escala del distrito, todo este rollo en la gran ciudad. Y aquí está, vuelvo al principio que he dicho, la cátedra ha producido mucho conocimiento, hemos impactado sobre instituciones internacionales. En Habitat yo entré el primer día por la puerta falsa, he ido a Nairobi 10 o 12 veces y en la última ya me recibían, ya tienen interés por las intermedias. De hecho, a ver, no, lo siento, no tengo el plano de que hasta han hecho un plano de las 50.000. Esto los del máster ya os lo solté, por tanto no me lo salto. Bueno, Neuquén también lo solté, bueno, no está. A ver, dejo Neuquén. A ver, quiero abrir un pequeño diálogo, critíquenme, pero voy a hacer la síntesis. A ver, en 1996 quien les habla dirigía una ciudad intermedia, invisible. De hecho, mi poeta más joven y revolucionario de mi ciudad diu Lleida és dolça y secreta. Producimos toda la fruta del mundo, somos dulces, ¿no? Dolça. Secreta, no se entera nadie de que está ahí. Y dije, ¿por qué no las como Lleida aparecemos en los foros internacionales? Lo hemos conseguido. Primero producimos conocimiento, Unión Internacional de Arquitectos, y cuando hemos sido cátedra UNESCO, hemos podido llamar a las puertas. Por ejemplo, en 2012, pasan años desde el 96, la Asociación Mundial de Alcaldes y Ciudades, United Cities Local Government, que tiene sede en Barcelona, yo llamé a la puerta. De hecho, empecé a llamar en 2003, que era vicealcalde. Y como era vicealcalde de ella, no me hacían ni caso. Si hubiera sido vicealcalde de Barcelona, sí. En 2012 hubo una alemana urbanista que está allí, que habla en español muy simpático, porque esta se enamoró no de un argentino, sino de un colombiano, que cocina muy bien, el colombiano. Y entonces esta dijo, hombre, esta urbanista alemana, esto de las intermedias, y desde el 12 aquí tenemos un protocolo de colaboración que dice la Asociación Mundial de Alcaldes y Ciudades, si quiere preguntar a la cátedra para que nos ayude en esto de las intermedias. Lo conseguimos. Hemos hasta publicado libros y hemos hecho cursos con ellos. Apretamos a Habitat y le he dicho que empecé mal, también no había manera de... Pero últimamente Habitat este tema lo tiene presente, se atreve a hablar no solo de las grandes ciudades, convoca trabajos en ciudades intermedias, y hemos producido conocimiento y hemos generado un método práctico de planificación que educa no solo a los que se educan, sino que te educan. Recuerdan que he dicho que al ver ciudades más de cerca
estoy cambiando mi forma de ver. Y, sin embargo, creo que hay un reto académico, científico y profesional de entender mejor los lugares, entrar en resonancia con ellos, porque hay que generar nuevas teorías y prácticas sobre formas que no están estandarizadas en la cultura urbanística. No solo argentina, internacional estoy hablando, no les lanzo a ustedes solo el reto. Y eso, yo ya me doy cuenta que no puedo ir a todo el mundo. Espera, creo que en África puedo enseñar. Hice un esfuerzo en los últimos... Esto es Lleida, de cómo tejer relación con todos los... Esto se puede hacer, el sistema de ciudades. ¿Por qué no gestionamos el agua juntos? Lo estamos haciendo. ¿Por qué no gestionamos los residuos juntos? Lo estamos haciendo. Mancomunidad, consorcio. Y yo dije, ¿y por qué no gestionamos los autobuses conjuntamente? Es lo único bien que hice como político en mi ciudad, porque como era independiente podía hablar con todos los partidos, y estoy feliz de que mi territorio tiene 40 autobuses urbanos y 60 interurbanos que funcionan todos juntos, con un presupuesto 10 veces menor por persona que Barcelona. La famosa ATM, aquellos son 300 euros por persona año. Solo con 30 la gente de mi territorio se va de un lado a otro, ¿entendéis?, con una tarifa coordinada. Se puede hacer una gobernanza más horizontal, le llamo de intermediación y rebota, ¿entienden? Ayúdenme, hablen mejor que yo, ¿entienden? Porque hay que dar una frase, un argumento sólido para convencer. Y sin embargo dice, hemos de hacer una gestión metropolitana. Suena muy bien, pero no sirve aquí. No sirve, porque metropolitano viene de metrópoli. No es colonial, pero sí. Hay una ciudad dominante. Y claro, en el Gran Buenos Aires todo el mundo sabe que es dominante capital. Y en Barcelona todo el mundo sabe que Barcelona es dominante. Pero en Lleida no. El alcalde de Alcarràs, la famosa película, vean la película Alcarràs, que tiene el premio del Oso de Oro de Berlín. Luego, si quieren, os hablo de Alcarràs. El alcalde de Alcarràs, que está ahí abajo, no quiere que el alcalde de Lleida le dé ninguna orden. Por tanto, hay que hacer algo más horizontal. Y esto lo pudimos hacer porque se planteó horizontalmente entre todos. O sea, hay un reto de gobernanza, de no pensar en aglomeración y en área metropolitana, sino en relación, en tejer formas de cogestión, de colaboración, de coadministración. Y luego hay todo, que no he hablado casi nada, una espacialidad de escalas muy diferentes que hay que entender, que hay que resonar con ellas para poder aprovecharlo al máximo, de escalas espaciales de dimensión más humana. Pero no solo es métrico. Es espacial, es resonante, es diverso. Y ahí está, es un regalo tremendo poder entender en cada lugar. Yo me apasiono y sufro porque no sé guiar bien la mano de realidades morfológicas como San Marcos Sierra. Perdonen que personalice tanto, pero están ahí. A ver, en Lleida el consorcio de transporte es un éxito. El plan ha de ser legible rápidamente. El de Lleida está en medio. El de Colin
nomenclatura austrohúngara a la izquierda también es muy sencillo, y el de Hefei a la derecha en chino. Nos hermanábamos porque ellos producen tantos cerdos en China como Lleida produce tantos cerdos en España. Somos los grandes productores de cerdo, y empezamos, y esto lo quiero explicar. Me gustó tanto el plano de Hefei porque es muy legible. Y quiero explicar otra anécdota. Yo fui a Hefei con Carmen al Congreso Mundial de la UIA que se hizo en Pekín en el año 99, y yo me fui a Hefei porque estábamos hermanándonos. Tomamos el avión, aterrizamos en el aeropuerto de Hefei, que tiene 1,5 millones, tiene más habitantes urbanos que Barcelona, y voy a explicar dos anécdotas. Estando con el alcalde de allí, la ingeniera era la única que hablaba inglés, pero no hablaba. Había que decírselo todo al traductor, y yo le dije, pregúntale al alcalde si Hefei es big, medium, small. Yo pensé, me dirán medium. Y este dijo, ¡guau!, en chino. Aquel dijo, small. Yo pensé, hostia, bueno, 1 hora más de beber y de comer. Pregúntale al alcalde si es... Dice small. Y cuando llevamos 5 horas de banquete, llegó un momento que este dio la orden a la señora extranjera, a este extranjero le ponéis 1/4 de la copa porque los vais a matar a beber. Hacen aquello del campei, 8 contra ti, te van retando a beber, y ya llevábamos un toque de alcohol terrible. Y yo pensé, ya, como yo, ya se ha olvidado del asunto, dile si es grande, mediana o pequeña. Y el alcalde dice, hostia, ¿qué ha dicho? Y él dice, el alcalde dice que le diga que le ha hecho la misma pregunta 2 veces y que ha dicho que es pequeña. Ahora le quiero explicar por qué es pequeña. Porque Hefei está entre Nanjing y Shanghái. Era bonito, era la talla, ¿eh? Nosotros somos pequeñitos, aunque seamos más grandes que Barcelona. Esta es una primera anécdota de la relatividad espacial del tamaño. Hay otra relatividad que he aprendido. ¿Cuánto dinero está en el bolsillo de ese hombre y en el mío? Porque miden igual de talla 30.000 chinos o africanos. Lichinga. Lichinga son como Lleida. Somos iguales en cantidad. ¿Cuántos dólares tenemos en el bolsillo los de Lichinga y los de Lleida? Multipliquen 100.000 de Lichinga, no son 100 y pico mil, 130 y pico mil, por 800, 900 dólares de renta año de esa gente, y multipliquen aquí por 25.000. O sea, no solo hay una diferencia de talla, sino también de actividad y consumo. Pero la segunda gran anécdota estoy hablando ya de planificación legible. No explicaré plan base, Marcelo y todos los del máster tranquilizaros, y algunos por allí ya se lo saben de memoria, pero explicaré de la potencia de entender un plan. Me voy al chino y luego voy al de Lleida. Cuando hice dirigí el plan de Lleida, que nos dieron el premio de Cataluña de urbanismo ganando a Barcelona y todos, yo no hablaba de plan base, no va de plan base. Cuando fui a Hefei, que fue el mismo año, el pobre Wang, el traductor llevaba 3 días seguidos a nuestro lado. Yo abrí la puerta a las 6 de la mañana del hotel, pensé, me escapo y me voy solo, y estaba el Wang sentado en la puerta del ascensor. No duerme, debe dormir aquí en el banquito. Y llegamos por fin al departamento de planificación, y el ingeniero jefe de todo aquello dice, te vamos a explicar el plan. Yo le dije, Wang, escúchame, dile 2 cosas a este hombre. Una, que primero me explique los colores, solo los colores, porque vi que eran pocos. Y segundo, que me explique en mandarín el plan, pero que no mueva el dedo del mapa. El otro recibió el mensaje como era un extranjero, y lo hizo. Y claro, yo me había movido un poco por Hefei, y cuando decía de allí a allí, bueno, es igual, a la izquierda hay un zoológico y un monte verde, y a la derecha
hay una línea marrón que va a la universidad. Cuando él decía de aquí a aquí, yo ya entendía que me estaba diciendo que vamos a relacionar el zoológico con la universidad, ¿entendéis? Yo entendí un plano en mandarín porque hay pocos colores y porque sabía algo de esa ciudad. Entonces, la potencia es que un plan que se entiende es de muchos, ojalá fuera de todos. Y ahora voy a mojarme en el contexto argentino, porque esto lo quiero decir aquí, porque quien les habla ha pasado por esto. Cuando un plan es de todos, por un lado baja la corrupción, disminuye. Y les reto a que me discutan esto. Segundo, cuando un plan es de todos, el inmobiliario funciona mejor. O sea, por un lado les ahorro dinero, por el otro les hago ganar más. A ver, Lleida me la paso. Bueno, no, había dicho que diría algo de Lleida y lo digo. Cuando hicimos este plan con 4 colores, amarillo, verde, azul y rojo, el equipo, yo pude montar el equipo mejor del mundo, en mi entorno. Serán 4 arquitectos, una bióloga, un economista, 2 secretarias. Todo el mundo aprendió GIS a tope. Intergraph nos consideró la oficina de usar los programas no solo de dibujo, sino de GIS, de Intergraph como pilotos. Nos dieron gratuitamente todos los programas, además usamos todos, desde el Arvivo, el Arquinfo, todos, porque ahí había 2, de hecho he dicho, sí, 4 arquitectos, mi hermano Carlos, que es un brillante urbanista, otro que se llama Puigdemasa, y uno que se llama Fargas y otro que se llama Papassian. Fargas es el hijo de un gran arquitecto rico de Barcelona que lo envió a Harvard cuando estaba el señor Rafa Moneo, el español director dean de urbanismo de Harvard, y dijo, por lo que me explica Josep María Fargas, tú te has de ir al lugar vecino, al Massachusetts Institute of Technology, a aprender tecnologías del urbanismo, ¿no? Y encontró a Pegor Papassian, que es un armenio con pasaporte americano. Se hicieron grandes amigos, lo son hoy en día, y en aquel momento eran la punta de especialidad, y en Lleida pudieron aplicar lo que les habían explicado en el Massachusetts en un plan concreto. Por ejemplo, vaciamos todo el catastro y lo usamos. Bueno, y llegó un momento difícil para mí. Yo era el director y dije, chicos, chicas, vamos a pasar a limpio todo esto, solo vais a usar 4 colores. Y se enfadaron muchísimo, porque claro, la paleta de colores del Intergraph, el MicroStation da, porque yo quería decirle al alcalde, pero decirle a 3.000 personas en un cine que proponía el plan, y decía, ven que llenaremos toda la trama gris de ciudad de amarillitos de equipamiento, no faltan en ningún barrio. Ven que hay zonas verdes, quieren que hablemos de algunas, el bosque urbano que está en la parte superior derecha, abajo hay otro verde que es les vamos a comprar a los militares la granja, ¿entienden? Y diciéndolo así, la gente que no lee el mapa entiende todo. Y por tanto habrá estos parques en la ciudad. Y vamos más allá, vamos a crecer residencialmente. Ven que hay 2 bañitas de caracol, así para arriba, en Lleida se comen caracoles. Que una va hasta la iglesia de Montserrat en dirección a Huesca, es el color rojo ese. Ahí vamos a hacer casitas, ciudad jardín. Lo ven, el plano iba comunicándose fácilmente a todos, y el otro va al club de tenis, bla, bla, bla. Entonces estoy explicando que se puede explicar un plan fácilmente y que este plan no es corruptible porque lo saben muchas personas. Y en mi ciudad, quiero que quede claro, no ha habido casos de corrupción como en otras ciudades españolas, porque en parte no se ha dado, pero en parte porque no se puede. Entonces, lo de la especialidad, voy a terminar.
y perdonen, me apasiono y hay dimensiones de escala intermedia que las personas del máster os lo expliqué en la conferencia virtual, pero quiero insistir en esto de la diversidad. Diferenciar no es diversificar. Diversificar es entender y apasionarse por el último detalle, por no blancas y azules, no es una racionalidad, es otra cosa, muchísimo más amorosa, muchísimo más interesada, muchísimo más presencial, que es entender diversidad. Qué bonito, ¿no? La diversidad de los pájaros. Por cierto, puede que Marcelo y Cohen sepan quién es Mederico Faivre. Bueno, Faivre se apasionó por una imagen similar de picos ahí, al lado de la FADU en Buenos Aires, donde había de hacer un parquecito. Bueno, no es solo para clasificar diversificando especies, es para entender en ese lugar qué pico tienen y por qué lo tienen. Y cuando lo puedes entender, aunque solo entiendas, arriba no lo leen, está el epitafio del Omnium mirare etiam tritissima del Linneo, pero qué diferente es hablar de arroz que poder hablar de cada una de las especialidades del arroz. ¿Comprendéis? Si no sabes qué arroz tienes en la mano, no lo usarás bien. Y aunque tengas poco, y terminaré aquí, hablo de enamorarse del lugar. Y claro, el enamoramiento tiene momentos buenos y malos, pero los momentos buenos son de una resonancia total y te cambian, a ti y el otro ser, y el lugar es un ser, no es un tópico, una racionalidad, ecosimbiosis. La resonancia del filósofo Hermund Rosa, si os gusta la filosofía os lo recomiendo, en urbanismo quiere decir camino de acción que cambia las cosas, cambia el lugar y te cambia a ti. Aunque solo tengas 3 cosas buenas, 3, a la vuestra izquierda el señor Bruno Monari, que es un italiano, fíjense, 1, 2, 3 colorcitos, fíjense lo que puede generar de diverso, ¿no? Creatividad. Miren a Alto, este es famosillo entre nosotros, ¿verdad? Es un icono. Yo digo, tiene 3 Cs, curva, color, cristal. Y miren lo que pasa. Entonces, reivindico que la potencia de descubrir las 3 Cs o los 3 gestos gráficos que tiene ese lugar, o ese lugar, o ese lugar, o Lleida, o 150.000, o el lugar donde el mundo urbano está simbióticamente con el territorio, o la mayoría del espacio del mundo, no las grandes, que no las maltrato. Quien se levante de esta conferencia diciendo ha hablado contra las grandes no me ha entendido. Estoy hablando a favor de las otras. Aunque solo tengas 3 cosas, de saber qué 3 cosas tienes para usarlas creativamente. Que no solo son cosas. ¿Quién moverá el agua en un lugar? La Junta, allí, porque sois los activos del lugar. ¿Quién moverá otra cosa? ¿Entendéis? No solo es un tema físico, espacial, ecológico, ambiental, topográfico, vegetal, seres como nosotros, sino qué rol las personas con su cultura, que tiene de bueno y tiene de malo, tiene intereses e ilusiones,
podemos empujar hacia adelante en las tres cosas que queremos hacer mejor. Nuestro trabajo de intermedias, ahora yo estoy como en la fase de los 70 años de confusión, que es, he de reinsistir en todo esto, solo tengo una felicidad, que están ahí, ¿entendéis? Hay personas que... Y esto no puede entenderse también racionalmente. Es algo dinámico, fluente. En un lugar correrá, en otro lugar tropezará, en otro lugar saltará, en otro lugar bailará. ¿Entendéis? No sé, es esto lo que os quería transmitir. Pero quiero terminar con algo más. Como la espacialidad física existe, es esencial para los seres vivos para vivir, y eso es no solo medible, sino proyectable. Hay el ecosistema ecológico no es proyectable, pero el ecosistema ambiental, con el agüita que corre más o menos porque hay más o menos pendiente, hay piedra, no hay piedra, hay árbol de este tipo o de otro, hay gente que le gusta ir rápido en carro o lenta, hay gente gorda o delgada, hay blancos, negros, no sé qué, todo esto es proyectable. Ahí hay un campo de compromiso para los arquitectos que, empezando a ser arquitectos, acabarán siendo mejores personas porque además disfrutarán transformando lugares. Este es el reto en el que yo no tengo ninguna duda y tengo claro que no es mío, sino de una pluralidad de personas. Perdonen el rollo, les he explicado lo que he querido, no he hecho tanta incidencia en la dimensión física espacial, del tamaño, la topología, etcétera, porque repito, parte de los máster que hemos estado juntos ya lo sabéis, y parte de la maestría de aquí. Bueno, gracias por la atención y quedo abierto a cualquier reacción que no sea agresiva, sí resonante.